Sí. Ok. Muy buenos días para todos los hermanos presentes, los ausentes que verán también esta ponencia del hermano Fred Fernández. ¿Sí? Así es que muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para todos. Una fusión, sí. Tenemos al hermano Fred Fernández en esta mañana con un tema sobre la conciencia. Y el hermano Fred nace en Puerto Rico, la evolución de la conciencia. El hermano Fred Fernández nace en Puerto Rico, fue profesor de la Universidad de Puerto Rico, ya está retirado, es miembro de la Sociedad Teosófica, es un estudiante muy dedicado. Él dice que no porque le falta mucho, pero sabemos que es muy estudioso y estudia mucho sobre el tema de la conciencia. Siempre nos dice en las charlas que cada vez que estudia y estudia se da cuenta que sabe menos y menos. Entonces, pero yo sé que nos va a traer un tema muy bonito y que lo vamos a aprovechar. Así es que con ustedes, el hermano Fred, pero antes vamos a hacer la invocación de parte del hermano Isaac, la vamos a escuchar. Gracias. Sí, te oigo, pero bueno. Fred. Sí, bueno, buenas. Les voy a pedir a todos que cierren sus ojos, por favor. Y mantengan la atención en la respiración unos segundos. Y repitamos al unísono, después de que diga cada frase, la siguiente invocación. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo es por lo tanto uno con todo lo demás. Así sea. Gracias. Sí, Fred, puedes empezar. Bueno, un saludo a todos desde Puerto Rico, tierra pequeña por fuera y grande por dentro. En la tarde de hoy vamos a hablar un poco acerca de la evolución de la conciencia. Como Magali dijo, este es un tema que para mí posiblemente es el más fascinante de todos los que tienen la teosofía, y es un tema sumamente complejo, y cuando uno cree que entiende algo, resulta que más adelante lee otra cosa y se vuelve a confundir. Ok, esta presentación está basada en el libro de Pablo Sender, Evolución de la Conciencia Superior. Yo usé la versión en inglés, pero ya hay una versión en español en el mercado. Y gracias a mi hija Cristal, que debe estar por ahí, se prepararon unos visuales que quisimos hacerlo para, como estamos hablando de la conciencia, pues quisimos intentar impactar la conciencia cerebral a través del sentido visual, que vaya junto con el mensaje que nos trae el libro. Este libro es una recopilación que hace Pablo de muchas de las enseñanzas de Madame Blavatsky acerca de la conciencia. Y también, pues, él le incluyó cosas de su propio conocimiento. Pero el libro, yo se lo recomiendo, es un libro excelente si queremos conocer un poco más
de la conciencia y cómo aplicarla en nuestro diario vivir. Ok. Nosotros pues siempre nos enseñan o nos han enseñado que nuestro yo superior o nuestra alma pues se supone que sea algo omnisciente. Y si nosotros nos ponemos verdaderamente a preguntarnos si el ego es omnisciente, ego con E mayúscula, como se usa en teosofía, significando el yo superior o el alma. Si es omnisciente, ¿por qué encarnar? ¿Por qué tiene que encarnar? ¿Por qué tiene que someterse a las limitaciones impuestas por los planos inferiores? En primer lugar, tenemos que tener presente que esta omnisciencia está limitada a su propio plano, siendo solo potencialmente omnisciente en la esfera terrestre. El ego posee lo que podemos llamar omnisciencia inherente, que significa que él es capaz de conocer la esencia verdadera de todo aquello que le es presentado en el plano manásico. Pero existen muchas cosas en este plano que le escapan la percepción del ego. De la misma manera, cuando se trata de otros planos de conciencia, el conocimiento que el ego tenga de las cosas aquí depende por completo de la experiencia evolutiva que tenga ese ego. Al principio de su evolución, el ego es como un infante nacido en el campo de la mente superior. Habiendo sido dotado solamente con la semilla de la conciencia individual, no se percata de los planos superiores ni de los inferiores. En el curso de la evolución, el ego comienza a despertar a las realidades de su propio campo, pero pasará mucho tiempo antes de que pueda salir de su estado pasivo y hacerse capaz de actuar en relación a los planos inferiores. Poco a poco, la experiencia adquirida mediante el manas inferior despierta al ego a la existencia de los planos inferiores. Con el tiempo, el ego comienza a aprender acerca de ellos y gradualmente se hace capaz, por medio del antakarana, de hacer valer su influencia sobre la personalidad. A manera de refrescarnos la memoria, el antakarana es el puente que une la mente inferior con la mente superior. En otras palabras, el vínculo entre el yo inferior y el yo superior. Cuando a nosotros hacemos algo indebido y nos remuerde la conciencia, ese remorder de la conciencia es una impresión que nos envía nuestro ego a través del antakarana hasta nuestro cerebro físico. Eso básicamente es a manera de refrescar la memoria de qué es el antakarana. Un segundo objetivo del ego es desarrollar la habilidad de elevar su conciencia al plano búdico y convertirse en un recipiente consciente de Atman, la conciencia universal, Atman. Cuando esto sucede, el ego realiza su unicidad con el todo, para lo cual debe purificarse primero. Esta purificación se logra pasando individual y personalmente, esto es espiritual y físicamente, por todas las experiencias y sentimientos que están en el universo manifestado, por todas. Para entender esto un poco mejor, vamos a repasar algunos aspectos del viaje evolutivo de la mónada. Hasta aquí vemos que el ego está recién creado, entre comillas, recién individualizado. No conoce mucho para abajo ni conoce mucho para arriba. Tiene que desarrollar conciencia de los planos que están por debajo y de los planos que están por arriba. Esto quizás a lo mejor choca un poco con el concepto que se nos ha enseñado de qué es el alma. Pero vamos para acá, vamos paso a paso. La mónada universal es la fuente de toda conciencia. Sin embargo, debido a su naturaleza universal y no dividida,
no posee conciencia como nosotros entendemos el término. Para poder desarrollar la conciencia individual, la mónada tiene que autolimitarse y separarse, convirtiéndose así en chispas dentro del fuego único. Debemos recordar que la conciencia requiere diferenciación, permitiendo que alguien se percate de algo diferente a sí mismo. Para este propósito, la mónada evoluciona por medio de todos los reinos inferiores de la naturaleza, despertando gradualmente al ambiente externo hasta que esté lista para desarrollar autoconciencia en el reino humano. Para las personas que estén escuchando que quizás no tengan mucho trasfondo teosófico, la mónada es lo que en el cristianismo llamarían el espíritu. Y el yo superior es lo que llamarían en el cristianismo el alma. Cuando nosotros estudiamos que el proceso de involución en donde la conciencia baja por los reinos de la naturaleza hasta llegar al reino humano, ahí ocurre lo que se llama la individualización, se crea el cuerpo causal y el animal hombre adquiere mente y se convierte en un ser humano como lo conocemos nosotros. Y ahí se implanta la autoconciencia. La autoconciencia viene a ser una realidad con la individualización en el plano físico de esa mónada vía el ego, vía su ego, que es el equivalente a su alma. Según el ego es el aspecto superior nuestro, a su vez el ego es el alma o el vehículo de la mónada. Okay. Debido a que la autoconciencia pertenece al principio mental, la ahora mónada humana crea un lugar de estancia en el campo o esfera de la mente superior. En otras palabras, la mónada universal está individualizada como un ego o yo superior, el cual en esta etapa posee un sentido vago del yo soy. Sin embargo, este sentido sutil de ser no es lo suficientemente diferenciado como para vencer el estado natural de unidad en el que la mónada vive. Se requiere un sentido más agudo de separación para despertar la mónada humana a su existencia como un centro individual de conciencia. Y este es el aspecto importante. La evolución de la mónada requiere que se establezca como un centro individual de conciencia. Para lograr esto, la mónada que habita en el campo o esfera de la mente superior se expresa en los planos inferiores como una personalidad separada. Ahora comienza a ponerse en contacto con el sentimiento ilusorio, pero necesario, de ser una persona, entre comillas, separada y distinta de todo lo que lo rodea. Este sentido agudo de conciencia personal separada saca gradualmente a la mónada de su unidad natural y la trae a la realización de su propia individualidad. En el curso de la evolución, el ego despierta a la autoconciencia en los planos inferiores por medio de la experiencia personal, a través de la personalidad acumulada allí. Eventualmente, el sentido fuerte de separación del yo personal se convierte en un impedimento para el avance en el sendero evolutivo. El ego tiene entonces que trascender esto y traer a la realidad el sentido más impersonal y sutil del yo soy. Si lo vemos un poco jocoso, pues el ego dice, tengo que involucionar para poder lograr separarme, desarrollar una individualidad consciente para luego eventualmente yo poder crear y ser co-creador en el universo. Pero se me fue la mano. Ahora este ego personal es muy buldo, muy fuerte, y tengo ahora que empezar a salir de él y empezar a subir. Esto si lo miramos en términos jocosos, ¿eh? La mayor parte de las enseñanzas espirituales disponibles tienen que ver con esta etapa de experiencia personal que requiere el moverse más allá del yo inferior.
Sin embargo, hay también un nivel de experiencia egoica que se lleva a cabo en los planos superiores, en donde el ego desarrolla gradualmente una vida independiente de la personalidad. Esto es algo que le puede chocar a muchas personas. El ego tiene su propia vida, de la cual nosotros acá abajo no estamos conscientes, no somos conscientes. Debido a que el aspecto individual de la evolución del ego tiene lugar en los planos superiores, este nivel de experiencia está más allá de nuestra conciencia de vigilia hasta que lleguemos a las últimas etapas de la evolución humana. Podemos colegir que lo que sucede es que el sentido impersonal de individualidad del yo soy, que puede desarrollarse mediante la experiencia en los planos inferiores, es todavía muy burdo para ser experimentado por la mónada en su propio plano. El próximo paso es el purificar o universalizar este sentir hasta convertirlo en algo que esté más a tono con la naturaleza de la mónada. El sentido de yo soy el todo. Cuando este sentido de unidad consciente se realiza en todos los planos, la meta de la evolución humana se ha cumplido. Esto puede ser un poco enredado. Vamos a ver si lo clarificamos con este diagrama. Este diagrama es una adaptación de uno que aparece en el libro de Pablo. Este diagrama lo que ilustra es el movimiento o la evolución de la conciencia. Empezamos con una unidad inconsciente. Dijimos que la mónada humana es parte de la mónada universal, el gran Atman. Y dijimos que en esa etapa la conciencia como la conocemos nosotros, la autoconciencia, no existe. Y en lo que hay es una unidad, un todo. La mónada humana, entre comillas, o la que va a ser humana, entre comillas, es parte de ese todo. Comienza el descenso en conciencia por los diferentes planos hasta llegar a lo más denso, al plano físico, en donde ocurre una separación consciente, lo que se llama la individualización que mencionamos ahorita. Se crea un cuerpo causal que va a ser el asiento del ego en el plano mental superior y se insufla ese animal que biológicamente se evolucionó y se desarrolló en una forma humana, se insufla como la mente con manas y se convierte en un ser autoconsciente. Y la forma en que se manifiesta esa autoconciencia, estos niveles, es de un ego personal consciente. Yo soy fulano de tal. Y a usted le preguntan, ¿quién tú eres? Yo soy Fred Fernández. Eso es lo primero que usted dice. ¿Por qué? Porque su conciencia está identificada con la personalidad. Es un ego personal consciente. Yo soy consciente de que yo soy fulano y soy distinto a todo lo que me rodea. Pero llega el momento que ese sentimiento de tan separado, de tanta separación, se convierte en un impedimento para el ego. Porque es muy burdo. La vibración de los átomos que componen los vehículos, los cuerpos, es muy densa. Y eso pues evita el que la conciencia pueda seguir subiendo. Pues entonces aquí comienza autoconscientemente el ser, en este caso humano, comienza a percatarse de que hay algo más allá, a ir buscando, ir estudiando, ir evolucionando hasta que eventualmente en algún momento usted llega a lo que se define como la conciencia del yo soy, que es una individualidad impersonal consciente. Ya yo no tengo ese apego a la personalidad, pero mantengo una individualidad consciente. Aquí estamos hablando como para allá, como para la tercera iniciación por ahí, más o menos. Sigue esa conciencia, ese ser evolucionando, buscando un mayor nivel de conciencia hasta que puede lograr la fusión de Atman con Buddhi. Y cuando llega a esa unión con Buddhi, que es el concepto de unidad del todo, la conciencia se convierte en yo soy el todo y yo no me concibo siendo aparte del todo. Ya ahí estamos hablando cuando el ser es un adepto, quizás como para la quinta iniciación por ahí, que ya uno llega al adeptado y ya
vence la etapa humana de crecimiento, ya aprendimos todo lo que tenemos que aprender en la etapa humana de desarrollo, y de ahí pasamos entonces a otro nivel, al nivel de suprahumano. Y ahí, como ya yo me individualicé, como ya yo me separé y desarrollé un sentimiento individual, ya yo soy unido a la unidad, pero conscientemente. O sea que aquí lo que vamos de una unidad inconsciente a una separación consciente a una unidad consciente. Así es como se mueve o que evoluciona la conciencia de lo que nosotros conocemos el ser humano. De un todo inconsciente a un todo consciente, manteniendo yo mi individualidad. Es que mire, como, ¿sabe cómo yo comparo esto? Como las células del cuerpo. Cada célula tiene una membrana que la distingue de las demás y la separa, pero todas las células forman parte del cuerpo, de un todo. Es una unidad consciente. Nosotros somos como si fuésemos una célula de ese gran todo, conscientemente. El todo es consciente y yo en la unidad soy consciente. Es la mejor analogía que a mí se me ocurre para describir este concepto de unidad consciente. Yo soy el todo. Soy mi célula con mi membrana, tengo mi individualidad, pero formo parte de un todo y opero para el bienestar de un todo. Si no, el cuerpo se enferma. Y de eso puede hablar un médico. No vamos a entrar en eso aquí. La evolución por medio de la personalidad. Hemos visto que la mónada involuciona y crea un vehículo de conciencia personal que limita su naturaleza verdadera, pero que despierta en ella un sentido de individualidad. Ahora la mónada tiene que hacer su ascenso de vuelta a los planos espirituales, y esto es lo que llamamos evolución. Hemos visto también que la presencia del antakarana ayuda a la personalidad, proveyendo un medio para que fluya la influencia espiritual de la naturaleza superior a la inferior. Sin embargo, la comunicación es en ambas direcciones. El antakarana es también el puente para transferir al ego cualquier experiencia personal valiosa. Sirve de medio de comunicación entre ambos y transmite del yo inferior al superior todas aquellas impresiones y pensamientos que pueden, por su naturaleza, ser asimilados y almacenados por el ego y así hacerse inmortales junto a él, siendo estos los únicos elementos de la personalidad efímera que sobreviven la muerte y el tiempo. Queda así establecido que solo aquello que es noble, espiritual y divino en el ser humano queda plasmado en la eternidad como testimonio de haber vivido. A usted le preguntan, ¿qué evidencia tiene usted que vivió? Vamos a ver qué información tiene el ego acumulada de todas las cosas buenas y nobles que usted hizo y que pasaron por la antakarana del mente inferior a la superior y se almacenaron allí. Esto es como en el mundo de las computadoras. Lo que usted hace acá abajo, en la conciencia de vigilia, en la encarnación, en cada encarnación, usted va acumulando archivos, información y las mete en un archivo, en un file. Y por la antakarana pasa el file al disco duro, que lo tiene el ego arriba. Mientras más file tenga ese disco duro, más sabia es el ego. Y esa sabiduría la adquiere con el conocimiento que usted provee viviendo una vida bien vivida y desarrollando su mente. Así es como evoluciona esto, mi gente. Esto es más elemental de lo que uno se supuso. No es tan grandioso. Es cuestión, mira, aquí mismo, lo que usted hace día a día es importante. Siempre y cuando esté bien hecho, porque pasa al disco duro. Surge entonces la pregunta, ¿cuáles son los aspectos de nuestra vida diaria que ayudarán a la evolución del ego? ¿Qué clase de experiencias simplemente morirán con la personalidad y cuáles se convertirán en una parte permanente del ego? Debido a que todo aquello que es noble, espiritual y divino puede ser asimilado por el ego, podemos entonces inferir
que la mayoría de las experiencias de naturaleza mundana como tal son irrelevantes al ego. Desde este punto de vista, debemos comer principalmente para mantener nuestro cuerpo saludable y en buena forma. La ocupación que escojamos debe ser una que no se oponga a nuestros principios espirituales, que nos provea para un nivel de vida razonable y, si es posible, que nos permita dedicar parte de nuestra vida al bienestar de la humanidad de una forma u otra. Debemos tratar de aprender a vivir la vida de una forma espiritual, pese a que esta actitud resulte en un impedimento a la popularidad social o a avanzar dentro de ella. Esto resulta más difícil para unas personas que para otras, dependiendo cuál es el temperamento que usted tenga o el carácter que usted tenga. Pero lo que nos está diciendo aquí el libro de Pablo es que el vivir una vida espiritual debe ser prioridad, no importa que pague el precio de lo social, de la impopularidad, posiblemente la incomprensión, posiblemente la soledad. Y en algunos casos extremos, hasta la burla o la mofa, dependiendo de quién lo esté observando usted. Eso es parte del precio que hay que pagar si uno quiere ir elevando poco a poco mi conciencia, saliendo de aquí y yendo más arriba en términos de conciencia. Cuando tenemos este tipo de actitud, toda nuestra vida diaria con sus pequeños incidentes se puede convertir en una práctica espiritual. Los asuntos del día a día, cuando se viven con una actitud mundana, son de poca utilidad al ego. Sin embargo, si se atienden con una intención espiritual, se convierten en el sendero hacia lo alto. Debemos tener presente que las acciones que resultan del valor del ego no tienen necesariamente que ser grandiosas. Cualquier cosa que sea consona con el reconocimiento de que nosotros no somos esta personalidad separada, pero el ser universal único, se convierte en alimento para lo que es verdadero en nosotros. Cualquiera que sea lo que hagamos para el bien general, inclusive la simpleza de quitar una piedra en el camino para que otras personas no tropiecen con ella, es parte del sendero espiritual. Así como también lo es todo pequeño sentimiento de compasión, amor, caridad o entrega espiritual. De hecho, cada vez que reconocemos en silencio en nuestra conciencia que nosotros no somos la personalidad, algo se añade a las experiencias espirituales del ego. Volvemos. Cada vez que reconocemos en silencio en nuestra conciencia que nosotros no somos la personalidad, algo se añade a las experiencias espirituales del ego. Aquí yo leo esto y yo me retrotraigo a la conciencia de las culturas indígenas, que en muchas ocasiones escuchamos y algunas personas se mofan que para ellos toda acción en la vida es una oración, en donde están en comunión constante con el mundo que les rodea, tanto lo mineral, lo vegetal como el animal, como otros seres humanos, y en donde viven con esa armonía, con ese entendido de que yo soy parte de este todo y de que las pequeñas cosas también son importantes. Y quizás una pequeña cosa hecha con esa sensibilidad, quizás le conviene más al ego que una gran hazaña humana para recibir reconocimientos, homenajes, placas o pergaminos al respecto. El ego espiritual. Vamos a mencionar algo de esto. Hemos mencionado que la Antakarana representa las energías ascendentes del mana inferior, las energías y tendencias que se convierten en las experiencias devachánicas. Cualquier acción, emoción o pensamiento que sea desinteresado se transfiere a los principios elevados para ser asimilado. Esta asimilación tiene lugar luego de cada encarnación
en el estado post-mortem denominado Devachan. El Antakarana es el tubo y el Devachan es el laboratorio o el recinto en donde se va a cubajar y a fraguar en aptitudes y capacidades para mi próxima encarnación de todo lo aprendido. El Devachan es lo que los cristianos llaman el cielo. Y es un estado de conciencia en los planos mentales en donde uno asimila lo aprendido, las experiencias vividas y los conocimientos adquiridos en la encarnación que acaba de terminar, los asimila y los va incorporando como aptitudes, como potencialidades, como capacidades en mi carácter para la próxima encarnación. En el Devachan, todas las memorias y cualidades desinteresadas y espirituales se integran a la mónada en desarrollo. Ellas se convierten en lo que podríamos llamar la experiencia evolutiva del ego y por lo tanto sobreviven al olvido en el cual cae inevitablemente todo lo que fue puramente personal. Usted alimenta el ego a través de la Antakarana, con lo que hizo bien acá abajo, lo procesa en el Devachan, se almacena como aptitudes y capacidades, y eso es parte de lo que pasa a la mónada. Acuérdense que el ego es el vehículo de la mónada, y así como la mónada evoluciona por vía del ego, y el ego evoluciona en gran medida por vía de la personalidad. Esto todo es una cadena, ¿eh? Ahora, ¿cuál es el efecto de esta asimilación de todas estas información que se asimila en el Devachan? ¿Cuál es el efecto de esto en la mónada? Nos referimos a Buddhi como el alma espiritual cuando se encuentra en un estado impersonal. Esto es, cuando está desconectado de manas y actuando meramente como vehículo de Atman. Es solamente cuando el sexto principio, Buddhi, comienza a asimilar los elementos más sutiles o espirituales de manas que él adquiere gradualmente una conciencia individual. Perdón. Con la asimilación del aspecto puro de manas, el sexto principio se hace autoconsciente. Aquí llegamos a otro punto sumamente importante. Como consecuencia de este proceso paulatino que va surgiendo encarnación tras encarnación en el Devachan, el ego va asimilando información, la mónada va desarrollando expandiendo su conciencia, y cuando logramos fusionar manas con Buddhi, Buddhi se convierte en autoconsciente. Fíjense que aquí se enfatiza en todo momento la autoconciencia. La evolución hay que hacerla conscientemente. Eso de que yo me acuesto a dormir y viene un maestro y me toca la frente y al otro día yo amanezco un mejor ser humano, eso nada más que pasa en las películas y en los muñequitos. En la vida real no es así. Todo tiene que ser autoconciencia, lo cual significa que me cuesta trabajo, esfuerzo y tiempo. Muchas veces dolor, muchas veces sufrimiento, algunas personas lágrimas, algunas personas inclusive hasta sangre, dependiendo cuál sea la vida de cada quien. Pero nos cuesta. Todo tiene que ser autoconsciente. Hasta que lleguemos a esa autoconciencia que vimos en el diagrama ahorita, a esta autoconciencia en el todo. Es cuando Buddhi se junta con Atman. Aquí estamos hablando cuando Buddhi se junta con Manas. Buddhi como tal no puede tener ni autoconciencia ni mente. A medida que Buddhi desarrolla un sentido espiritual de yoidad, deja de ser un mero vehículo pasivo de Atman y se convierte en un centro de conciencia activo. Sin actividad no hay acción, sin acción no hay creación, sin creación no hay expansión de ninguna conciencia porque no hay expansión de la vida. La actividad es parte de
los aspectos inherentes de la mónada. El alma espiritual, Buddhi, es ahora un ego espiritual, Buddhi Manas. Vemos, por tanto, cómo la evolución del ego depende de la espiritualización del sentido personal y separativo de yo soy fulano hacia el sentido búdico de yo soy el todo, que fue lo que vimos en el cuadro ahorita, en la diagrama ahorita. Y todo esto con autoconciencia. Fred, si puedes subir un poco más el sonido. ¿Del micrófono? Sí. Ok. ¿Se oye mejor ahora? Mejor. ¿Se oye mejor? Mejor. Ok. Yo hablo más duro también. La gestación de Buddhi Manas o ego espiritual sobreviene gradualmente, encarnación tras encarnación, mediante la asimilación que se lleva a cabo en la matriz del Devachan. Eventualmente, el ego espiritual nace en lo que se denomina a veces como el segundo nacimiento y comienza la última etapa de la evolución humana. Llegado a este punto, ya no hay necesidad del Devachan para poder adquirir la sabiduría absoluta. La unión de los principios quinto y sexto tiene que expresarse mientras el adepto está en el cuerpo físico. Las iniciaciones por las cuales pasan los discípulos y se convierten en adeptos son mientras están en el cuerpo físico. Quizás en otras épocas era de otra manera, pero ahora mismo tiene que estar encarnado el adepto para pasar por estas iniciaciones y llegar a este nivel de conciencia. En palabras de Blavatsky, la última etapa de este proceso de desarrollo consiste en hacer al ego espiritual Buddhi Manas un vehículo consciente del más elevado principio Atman. Okay. Disculpen. Ok. Ok. Cuando Buddhi evoluciona para convertirse en asiento de conciencia, refleja el poder de Atman, pero ahora con el elemento de autoconciencia añadido. El ego espiritual es entonces un vehículo autoconsciente de Atman, lo verdadero en nosotros, y este último se convierte en el yo superior de esa individualidad. Nos dice Blavatsky, Buddhi como tal es un principio pasivo y latente, el vehículo espiritual de Atman, inseparable del alma universal manifestada. Es solo mediante en unión y conjunción con la autoconciencia manásica que Buddhi, junto con Atman, se convierte en el yo superior y el alma divina que discierne. Cuando esta unión se completa, la mónada dual original, Atma Buddhi, se convierte en una triple mónada completamente despertada, Atma Buddhi Manas, la cual es omnisciente. A manera de redondear un poco esto, examinemos cómo esto afecta a la conciencia de vigilia en el plano físico. Todo esto que hemos hablado, cómo afecta a la conciencia aquí abajo. Buddhi es la fuente de la sabiduría, el germen de iluminación que está presente en todo ser humano desde el mismo comienzo. Sin embargo, debido a que la chispa divina de Atma Buddhi es muy espiritual para poder influir directamente en la conciencia del yo inferior, esta sabiduría se queda latente en la mayoría de las personas. Es mediante el despertar progresivo del ego espiritual, Buddhi Manas,
que la persona gradualmente se hace consciente de su naturaleza búdica. Cuando la conexión entre estos dos principios se establece por completo, la conciencia de la persona se transforma. Estamos entonces ante la presencia de un sabio o místico que ha logrado hacer realidad su identidad con lo divino. Y nos dice Blavatsky, Manas de por sí es la autoconciencia espiritual y es conciencia divina cuando se une a Buddhi. La autoconciencia del Manas superior es un sentido puro de ser, el cual no es personal ni egoísta, mas sin embargo todavía está basado en el concepto de dualidad. Todavía existe el sentido de que yo y el otro son separados. Este no es el caso con la conciencia búdica. Blavatsky la describe como el sentido de ser uno con el universo, la imposibilidad de imaginarse a uno mismo separado de él. Eso suena precioso en términos teóricos. Hay que lograrlo en la práctica autoconscientemente. Hay que ir difícil. Por consiguiente, cuando Manas se fusiona con la conciencia universal no dual de Buddhi, la autoconciencia se convierte en un sentido de unidad, un sentido de que yo soy el todo. Volvemos a repetir lo ya dicho. Esta unión con Buddhi no solo afecta el aspecto de autoconciencia de Manas, también tiene un efecto en la facultad cognitiva del principio mente. La razón es una herramienta importante de la conciencia para tratar con los planos inferiores. Sin embargo, para percibir las realidades espirituales resulta inadecuada por completo. Dice Blavatsky, el infinito no puede ser conocido por nuestra razón, la cual solo puede distinguir y definir. Pero nosotros siempre podemos concebir la idea abstracta proveniente de ese infinito gracias a esa facultad más elevada que nuestra razón, la intuición o instinto espiritual. Quiero hacer aquí una pequeña pausa porque me llamó mucho la atención cómo Blavatsky define la intuición, instinto espiritual. Mejor no se puede explicar. Algo que usted sabe por instinto. Simplemente lo sabe. No hay que racionalizarlo, no hay que pensarlo. Hay que... Instinto espiritual. Las leyes ideales, sigue citando a Blavatsky, las leyes ideales se pueden percibir únicamente por medio de la facultad intuitiva. Ellas están más allá del dominio de la argumentación y la dialéctica, y nadie las puede entender o apreciar correctamente mediante las explicaciones provenientes de otra mente, aun cuando esta mente esté reclamando estar recibiendo una revelación directa. En buen castellano, nadie aprende por cabeza ajena. Una enseñanza teosófica importante es que la razón no es el medio más elevado de conocimiento disponible a nosotros. Cuando la mente está iluminada por Buddhi, accedemos a una intuición espiritual, la cual es capaz de concebir lo abstracto, esto es, lo que nunca es percibido por los sentidos. Esto, dicho sea de paso, explica el por qué las enseñanzas esotéricas permanecen como tales, aun si éstas se publican o enseñan. Aunque ellas puedan ser explicadas por alguien que haya podido tener una percepción directa de estas verdades, nosotros no podremos ser capaces de verdaderamente conocerlas por meramente leerlas o escuchar acerca de ellas. El entender verdaderamente las verdades espirituales viene solamente mediante el despertar de la facultad búdica, de la intuición. Dice Blavatsky, el conocimiento espiritual o sabiduría esotérica
es un conocimiento que no se obtiene mediante procesos intelectuales normales y solo mediante la iluminación mística o el despertar de los elementos búdicos en el ser humano. Es importante que tengamos esto en mente. Muchos buscadores espirituales se confunden a veces creyendo que la acumulación de información acerca de los asuntos espirituales implica necesariamente un crecimiento en conocimiento espiritual. Esto no es verdad. Una persona puede estar altamente desarrollada intelectualmente y estar completamente divorciada de su naturaleza espiritual. Por lo tanto, mientras que el estudio de las verdades espirituales y la meditación sobre ellas usualmente es de gran ayuda en el sendero espiritual, hay más que debe ser logrado. El esfuerzo espiritual debe dirigirse hacia vivir un tipo de vida que estimule la unión de manas con Buddhi. A tales efectos, Blavatsky escribió: Buddhi Manas es la revelación del intelecto divino más el humano y la autoconciencia. Buddhi Manas es la revelación del intelecto divino más el humano y la autoconciencia. Como vemos en esta cita, se usa la palabra revelación. Esto indica el hecho de que aquel que haya purificado la mente inferior y despertado la superior es capaz de recibir las insinuaciones o revelaciones de lo divino de una forma consciente. Una característica importante del entendimiento provisto por la intuición espiritual es que la misma no es el resultado del pensar. Esto no significa que la razón deba ser descartada como parte de las experiencias en general. A pesar de que la perspicacia lograda no es conceptual, el pensamiento puede ser utilizado posteriormente para darle forma intelectual a la revelación divina proveniente de la naturaleza búdica. Imagínense ustedes si Platón, ese gran filósofo, no hubiese tenido la capacidad de utilizar su prodigiosamente racional para poner en concreto todos esos conceptos abstractos que a través de la filosofía él alcanzó. No tendríamos nosotros acceso a ese conocimiento. Estudiando Platón, nosotros podemos, por mencionar un filósofo, nosotros podemos meter un poco de información en nuestro cerebro, nuestra conciencia cerebral, de lo que son ciertas verdades, aunque no las hayamos vivido, porque ya dijimos que hay que vivirlas para verdaderamente conocerlas, pero más o menos las podemos entender. Imagínense si Jesús de Nazaret no hubiese hablado en parábola. ¿Cómo le explica una serie de conocimientos esotéricos a personas que tenían poca capacidad intelectual en esa época? No podemos descartar la razón y la mente inferior como que eso está en un impedimento. No, es una herramienta. Es una herramienta que bien usada la podemos usar para la educación, para el servicio, para la transmisión de información a personas que quizás pues tienen menos oportunidades que nosotros o menos evolución, un alma más joven que nosotros. Y podemos transmitir. Los pensadores son personas que captan y luego transmiten. Y para transmitir tiene la mente racional que procesar esa información y convertirla en palabras y en conceptos o en escritura. Lo que llamamos normalmente a pensar, que es el pensamiento unido a los sentidos, tiene poca semejanza a lo que sucede con el yo superior. El ego no está limitado a la dimensión manásica, sino que es capaz de operar en el plano búdico también. En este plano no existe el pensar como proceso para percatarse de la verdad. El ego disfruta de una percepción inmediata de la verdad, lo cual trasciende la mente. Y dice Blavatsky, el ego no refleja estados de conciencia variados. Es independiente de toda sensación, experiencia. No piensa, simplemente sabe.
mediante un proceso que solo es concebido de forma tenue por el ser humano promedio. Y aquí es que viene quizás la utilidad de los pensadores que nos explican. Consulte todos los libros de filosofía que hemos leído. ¿Quién los escribió? Si no lo hubiesen escrito, no hubiésemos tenido acceso a esa información en nuestra conciencia de vigilia. Y ahí hay que empezar, de esa conciencia de vigilia que empezamos a subir. Al nivel búdico existe una unión entre el sujeto y el objeto. Por lo tanto, el ego no necesita pensar para meditar la percepción de verdades específicas. Un maestro no tiene que pasar por el proceso lento y minucioso de investigación y comparación de diferentes materias, sino que se le confiere una perspicacia instantánea hacia cada verdad. Wow. Esto me trae a mí una analogía cuando yo estudiaba, que eran con enciclopedias y había que leer artículos y hacer reportes. Hoy existe la internet. Usted mete un dedo en una tecla y ¡pum!, le sale información en la pantalla. Esa es una analogía contemporánea de lo que estamos hablando aquí en Budi. Los maestros no tienen que estudiar. Ellos simplemente, ¡pum!, tienen acceso a la información como si fuese una pantalla de internet, usando la analogía. ¿Qué limitados estamos en este plano nosotros de conciencia? La facultad búdica proporciona un conocimiento inmediato, debido a que a este nivel la conciencia se torna una con los objetos de percepción. Las ideas no son elaboradas por ningún pensador, sino que vienen de un estado de percepción directa y silenciosa. Claro está. Si estas percepciones han de ser comunicadas a otras personas en el plano físico, tienen que ser expresadas en pensamientos y palabras, las cuales son procesadas por la mente. En estos casos, la mente es meramente un vehículo, no la causa de la sabiduría. En resumida cuenta, cuando los principios de Manas y Budi se funden, el aspirante se pone en contacto conscientemente con la sabiduría divina presente innatamente en él. Sabiduría divina, lo que los griegos llamaban la Theos Sofía. Que mucho, como los griegos en el mundo a la izquierda del Cáucaso, verdaderamente sentaron las bases de nuestra civilización. A la derecha del Cáucaso está la India, y entre India y Grecia, ahí tenemos, yo creo que la inmensa mayoría de todos los conocimientos esotéricos que estudiamos en cualquier escuela. Usted coge de la India hacia la izquierda. No estamos hablando de la China y el Oriente Extremo. Estamos hablando de la India hacia la izquierda. Esta fusión entre Manas y Budi no es algo que suceda de repente. Ocurre de forma gradual luego de la muerte durante el curso de muchas encarnaciones, siempre y cuando hayamos hecho esfuerzos en esta dirección durante nuestra vida diaria. Esto es hecho por el alma humana, por Manas, uniéndose nuevamente en su esencia a su fuente originaria, mezclándose con su ego divino durante la vida y reuniéndose con él completamente luego de la muerte del ser humano en el debachado. Blavatsky explica que durante el curso de la vida puede haber una unión o mezcla parcial de estos dos principios, Budi y Manas. En la literatura teosófica, este estado se conoce como el estado de Manas Taihasa. La evolución del ego se acelera grandemente mediante los esfuerzos hechos por el aspirante para estimular este estado de Manas Taihasa en su vida diaria. Aunque esto es tema de otra charla, pero vamos a esbozar, yo creo que tenemos tiempo, unos 5 o 10 minutos más. Vamos a esbozar como diría un pintor, vamos a hacer unas pinceladas de lo que serían una serie de comportamientos que nosotros podemos hacer aquí en nuestra vida diaria para ir uniendo parcialmente ese Manas con Budi, esa mente con esa intuición,
irlas uniendo temporalmente, ir abriendo camino para acelerar el proceso que se tiene su full en el Devachan y acelerar el momento en que podamos llegar a fusionar esas conciencias y convertirnos en adeptos. Okay. La purificación. Esa es una de las cosas que nosotros podemos empezar a hacer. Purificar los cuerpos, el físico, el emocional y el mental. El físico con dieta, el emocional con el control de nuestras emociones y el mental con el control de nuestros pensamientos. La cantidad y la calidad de los pensamientos. Nos dicen que de estos tres, en este momento de la evolución humana, lo más importante es la pureza mental. Todas son importantes, pero debe tener prioridad para nosotros la pureza mental. Como citan a Jesús de Nazaret haber dicho, lo que hace daño no es lo que entra por tu boca, es lo que sale de ella. Y yo creo que eso es más que ilustrativo de qué nos quieren decir aquí. Que nada vale que usted purifique su cuerpo si usted no controla los pensamientos y sigue teniendo pensamientos negativos o pensamientos inútiles. Esa constante, esa mente mono que está todo el tiempo brincando de un pensamiento a otro, un pensamiento a otro sin parar, hasta el punto de que el pensamiento es algo que nos sucede, no es algo que yo voluntariamente hago o efectúo, sino que me sucede. Eso es parte de la pureza mental y es parte de ir abriendo, estableciendo ese estado de manasta y rasa. Tener una actitud receptiva a la conciencia superior. Es que usted registre en su mente, en su conciencia de vigilia, el concepto del yo superior, el de que yo no soy esto, yo soy otra cosa. Yo soy aquello que está en otro nivel de conciencia. Yo no soy Fred Fernández ni Juan Pérez. Yo soy. Y si quiere ponerle un adjetivo, yo soy eso. Que todavía no lo tengo accesible conscientemente, autoconscientemente. Y teniendo eso, porque ahí usted va estableciendo una separación de la conciencia, de que no se sigue identificando tanto con la personalidad. Ya yo voy separando eso. Acepto que yo soy un ser superior y voy a estudiar y voy a trabajar hacia llegar allí. La meditación es un elemento que nos ayuda en todos estos procesos. Y una cuestión que resulta bien sencilla de entenderla, bien difícil lograr la ecuanimidad. Yo conseguir ecuanimidad en mi carácter. Que no me afecte, que no reaccione emocionalmente ante las cosas que me pasan. Que no esté pensando y remachando las cosas que me suceden o las cosas que voy a hacer. Esa tranquilidad, esa compostura emocional y mental. Se lo digo por experiencia, es bien difícil. Yo tengo que bregar con eso todos los días de la vida. Porque si usted tiene un carácter medio vejero, usted es medio cascajado y a veces, pues aunque uno se indigna ante la injusticia y muchas veces bien intencionado, pero uno quizás reacciona mentalmente, y aunque no lo haga físicamente, pero mentalmente, si le diera un cantazo a este, sin vergüenza, para impartir justicia. Eso tiene que ponerle una tapa a esa olla, ir transmutando esa energía, transformando, no es reprimiéndola, es transformarla, utilizarla en otra cosa. Vamos a pensar en lo opuesto a eso que no me gusta, y vamos a canalizar mis energías por ahí y vamos a ir estableciendo esa armonía, ir pensando como pensaría mi alma, mi yo superior, no como pensaría mi personalidad, mi cuerpo físico, mi cuerpo emocional y mi cuerpo mental. Lo que llaman el mindfulness, la atención plena, los de nosotros que somos medio despistados, nos resulta trabajo concentrarnos en lo que estamos haciendo y no pensar otra cosa, sino simplemente hacer lo que estamos haciendo. Atención plena. Porque eso nos va despegando del efecto de los sentidos
y nos va desarrollando más mentalmente la concentración, el ponernos nuestra mente en una cosa. Controlo la mente, controlo de cierta forma los sentidos. Me voy despegando poco a poco. El examen propio. El yo examinarme a mí mismo. Mis acciones, mis emociones, mis pensamientos. Como yo siempre le he comentado a muchas personas con las cuales hablo de estas cosas. Imagínese que usted es el director de la obra, está sentado en las butacas del teatro y usted está mirando a los actores en el escenario. El actor es su personalidad, el director es el yo superior, el ego. Yo soy el director. Yo estoy observando el actor. Yo no soy el actor. El actor es mi yo inferior. Es mi vehículo. Mi conciencia está atada a él. Por lo tanto, yo sufro y siento y padezco y todo lo que le pasa por el sistema nervioso y sensorial a ese cuerpo, yo lo siento. Pero yo no soy el examen propio. ¿Y por qué esto es tan útil? Póngase usted a pensar. Si yo me examino a mí mismo, si yo examino mis acciones, cómo yo reacciono, cómo yo hago, qué emociones yo siento, por qué siento esas emociones, qué me molesta, qué me gusta, por qué yo pienso como pienso, por qué tengo estos pensamientos que me están llegando, que me están molestando, de qué manera yo enfoco las cosas. Si yo me examino a mí mismo, ¿quién está examinando? ¿Quién está haciendo el examen? Usted se echa esa pregunta. Si yo me examino, ¿quién está haciendo el examen? Pues tenemos que concluir que mi yo superior. Ahí yo estoy logrando una separación de esa conciencia que está atada aquí a la conciencia cerebral de vigilia, aquí en este cuerpo. La estoy separando y la estoy poniendo como el observador, no el actor. Y eso resulta tan lógico y tan sencillo que resulta bien difícil de lograr por lo sencillo que es. Porque ya estamos acostumbrados, nuestra conciencia está acostumbrada a unos patrones y es más fácil seguir la línea de menor resistencia. El agua coge por el cauce que ya está hecho. Si usted quiere cambiar el curso del río, tiene que hacer un dique y redirigir el agua por otro, tiene que dirigirla por otro sitio, hacer un nuevo cauce de trabajo todo el tiempo. Pero, y otra cosa que también nos puede ayudar es la observación propia en percatación silenciosa. Esto, el español tiene una limitación que el inglés no tiene, y es que muchas veces el inglés establece distinciones para la misma palabra. Usted coge en inglés la palabra consciousness y coge la palabra awareness, y no necesariamente significan lo mismo. Usted la busca en el diccionario y las dos se les define como conciencia. La conciencia dijimos que requiere una diferenciación, requiere una limitación, requiere un objeto material o algún tipo de objeto. El que observa es consciente de lo que está afuera, un yo y un no yo, una dualidad. El awareness, la palabra que mejor se me ocurrió para traducirla es percatación. Percatación no requiere un objeto. Percatación es simplemente un acto mental en donde yo mantengo mi mente tranquila, alerta y en espera. No estoy concentrado en nada. No estoy consciente de nada. No soy consciente de nada. Yo simplemente estoy a la espera, pero con la mente vigorosa, vibrante, activa. No una mente pasiva y letárgica, porque si usted se pone a meditar o se pone a dejar la mente tranquila, usted se puede abrir en lo que llaman el estado mediumístico, lo que usan los medium espiritistas, y usted abre su mente a la intromisión de una entidad desencarnada o una forma mental de una entidad encarnada. Usted se abre al psiquismo y no queremos psiquismo.
Por lo tanto, la percatación es una acción activa. Si me ocurre la siguiente analogía, imagínese un corredor de pista y campo. Está esperando que suba el disparo. Está en cuclilla, las manos en el piso, un pie agajándose de un soporte para empujarse y la otra pierna hacia atrás, mirando hacia el piso, con la cabeza hacia abajo. Esa persona usted puede estar segura que no está pensando en la pizza que se va a comer cuando termine la carrera. Ni está pensando en el problema que tuvo en el tránsito porque una persona se le cruzó al frente. No está pensando en nada, está simplemente alerta, esperando que suba el disparo para arrancar. Eso es percatación. Es un estado en donde yo tengo mi mente viva, alerta, dinámica, activa, a la espera, no en letargo, en pasividad, no. Porque eso lo que hace es que nos va, es un ejercicio que nos permite ir abriendo ese camino hacia la mente superior, hacia el ego. Porque entonces la mente la estamos dejando disponible para que el ego la pueda insuflar con su energía, con sus pensamientos, con sus intuiciones, porque no está ocupada, pero tampoco está vaga, está activa, llena de energía, llena de vibración. Y eso es lo que podríamos definir como observación propia en percatación. Ok, con esto más o menos nos da una idea de lo que sería el Manastayhasa como para redondear esta charla, y después de esto pues yo terminé, Isaac. No vayas a quitar tu presentación para que podamos ahorita abrir un espacio. ¿Admites preguntas? Claro. Vale. Yo contesto las que pueda, las que no pueda digo no sé. Vale. Entonces voy a abrir ahorita para que puedan empezar. Yo dejaré de grabar para que ahorita puedan empezar a preguntarte. Permíteme. ¿Quito esta diapositiva? No, espera. Yo te digo.